Buenos días a todos los aprendices, asistentes el día de hoy a nuestra clase de razonamiento cuantitativo en la formación de la ficha de asistencia administrativa número 2065916. ¿Cómo estás, Mariluz? ¿Cómo estás, Yuseli? Lisette de la OSA. Hay dos Lisette. Yuleidis, Jenny Rojas. ¿Cómo están? Muy Bien, bien, profe, profesora, bien, gracias a Dios. profe, gracias. Ok. Recomendaciones para la sesión del día de hoy. Por favor, apaguen sus cámaras para que gasten menos datos y la conexión sea mucho más rápida y la velocidad de la clase también sea más rápida. Y cuando no estemos participando, apaguemos el micrófono. En caso de querer participar, pues lo activamos y así sucesivamente. También tenemos disponible el chat para nuestras preguntas, dudas, inquietudes. En ese sentido, jovencitas, me gustaría saber qué dificultades o qué inconvenientes han tenido con el desarrollo de las tres evidencias activas hasta el día de ayer en la plataforma. He mirado con gran preocupación que solo unas cuantas compañeras han subido la evidencia a la plataforma. ¿Qué dificultades han tenido? Cuéntenme. Lisette, de la OSA. ¿Tienes alguna dificultad con las evidencias? Recordemos que las evidencias activas son las siguientes. Acá se las voy a estar proyectando. Y no tengan pena, no les dé pena ni les dé algún tipo de inconveniente. Si tienen alguna duda, algo que no entiendan, así sea lo más mínimo, pregúntenme. Y si no lo quieren hacer por acá, por la clase, háganlo interno del WhatsApp, pero no les dé pena preguntar. ¿Listo? Así sea lo más simple que ustedes crean que es demasiado simple preguntar eso, así sea esa inquietud mínima, pregúntenla. Entonces aquí les estoy haciendo el recorrido por la evidencia. La evidencia número 1, ¿en qué consiste? ¿Cómo debemos hacerla? Para aquellos que no han podido realizarla. Quería saber si alguno tiene alguna duda puntual sobre el desarrollo de la evidencia, pues para aclararla aquí mismo. Lice dice, yo la realicé toda la guía, pero me gustaría que explicara la 3. Ya vamos a explicar la evidencia 3 y 4, Lisette. Yuseli dice, buenos días, profe, para informarle que Paula no se puede conectar por motivo de que no tiene energía. Listo, gracias, Yuseli. Bien, entonces, vamos a explicar nuevamente cómo realizar estas evidencias para aquellas personas, aquellos aprendices que de pronto tienen alguna duda en el momento de resolver la evidencia y no la han realizado. Recordemos que esta evidencia número 1 es un problema matemático que se nos puede presentar en nuestra vida diaria.
Entonces, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, un carro, en el caso del instructor Sena, él va a llenar, suponiendo un galón de su carro de gasolina, el tanque de gasolina de su carro. Para llenarlo le cobran $9 y cada galón cuesta $2. La pregunta es, si cada galón cuesta $2 y para llenarlo le cobraron $9, ¿cuál es la capacidad del tanque? Entonces ahí nosotros debemos hacer una operación matemática. Realizando esa operación matemática nos va a dar una de estas 4 opciones de respuesta. Nosotros marcamos con una X o sombreamos con colorcito la opción correcta y luego vamos a colocarlo con nuestras propias palabras. Con nuestras propias palabras vamos a decir cuál es el procedimiento matemático que realicé para escoger la respuesta. Entonces yo puedo decir, no, yo hice una división, dividí tanto por tanto, o hice una multiplicación, o hice una suma. Aquí escribes tu respuesta. Con base en esa respuesta que diste, tú, según tu propio criterio, ¿qué cambios le harías a ese problema? ¿Qué cambios le harías tú como aprendiz para mejorar este problema? Y vas a responder si consideras o no y el por qué que estas opciones de respuesta son suficientes. O se le agregaría o no se le agregaría, ¿por qué? Esa es la primera evidencia que debemos realizar. En esta primera evidencia, ¿hay alguna inquietud puntual para realizarla? No, profe. Jenny, Yuseli, Yulady. Bueno, Hola, profe. Pues yo estaba un poco confundida con la evidencia número 3, o sea, todavía no, con la evidencia de los conceptos, esa, profe. bueno, ya vamos para allá. Listo. Entonces, Lisette dice, no ha podido realizar la evidencia porque no tiene PC y por el celular se me hace difícil. Lisette, puedes hacer la evidencia en tu cuaderno. Ojo, jovencitos. Pueden hacer sus evidencias en su cuaderno, en una hoja de blog, con una letra legible, bien bonita, le toman foto y la suben a la plataforma LMS cuando tengan el internet. Si nomás tienen acceso a internet 1 hora a la semana, hagan sus evidencias y durante esa hora a la semana suben todas las evidencias, le toman foto y suben la evidencia. No es necesario hacerla en computador. Ojo con eso. Lo pueden hacer a mano en su cuaderno, bien bonito, eso sí, con letra legible, que se entienda, o le toman foto y si no tienen acceso a internet y lo único que pueden utilizar es WhatsApp, pues me la envían por el interno del WhatsApp o me lo envían al correo electrónico. Preferiblemente en la plataforma LMS, pero si no les queda más opción, me lo envían por cualquier medio, sea por el WhatsApp, por el correo electrónico, pero me lo envían a mano, a pulso, me lo pueden enviar. ¿Listo, Lisette? Y para todos los aprendices que están escuchando la grabación posteriormente. Bueno, voy a ir con la segunda evidencia, ladies, y luego vamos con la tercera. Entonces, en la segunda evidencia, ¿qué debemos hacer? En esta segunda evidencia lo van a hacer ustedes con sus propias palabras. Aquí no hay una definición exacta, sino ustedes con sus propias palabras van a hacer un documento a mano en Word o como les quede fácil. Lo van a hacer bien bonito y legible. Eso sí, colocan su nombre para yo identificar el nombre y la ficha de su formación. Y van a colocar ¿qué es lo que se informa en el área de asistencia administrativa? Ustedes como asistentes administrativos, ¿qué tipo de información informan? ¿Qué tipo de información manejan? ¿Ya? Información contable, información financiera, ¿qué tipo de información manejan en el área de asistencia administrativa? En el punto B, ¿con qué criterio clasifica la asistencia, la información en la asistencia administrativa? Por orden de llegada, por orden alfabético, por necesidad, por requerimientos, por fecha, etcétera. Entonces, ¿con qué criterio se clasifica la información en el área de asistencia administrativa? Aquí,
¿Qué instrumentos de recolección de información se registra en el área de asistencia administrativa? Es decir, ¿en qué formatos se puede registrar la información? ¿En lista de chequeo? ¿En un cuestionario? ¿En una hoja de Excel? ¿En un formulario diseñado para recolectar la información? ¿En una encuesta? ¿En un grupo focal? Etcétera. Entonces, ¿en qué tipos de instrumentos de recolección de información podemos recolectar la información en el área de asistencia administrativa? En esta pregunta que dice acá, ¿cuándo se registra la información? ¿Cuándo se genera? ¿Después de generada la información? ¿Cuándo se hace necesario? ¿Todos los días? ¿Mensualmente? ¿Cuándo se genera? ¿Cuándo se puede registrar esa información? Y aquí en el último punto de esta segunda evidencia dice, identificar 3 variables que se puedan analizar en el área de asistencia administrativa. ¿Cómo así que 3 variables? Por ejemplo, número de empleados con los que cuenta la empresa, esa es una variable. ¿Cuántos empleados tiene el Departamento de Recursos Humanos? Esa puede ser otra variable. Entonces, identificar qué tipo de información o qué variables podemos manejar en el área de asistencia administrativa. Ustedes nombran 3. Esa es la segunda evidencia. En esta segunda evidencia, ¿tienen alguna duda puntual, alguna inquietud puntual? Edwin, Joana, Jenny. Señor, yo tengo una duda con la D. Con la D. No la ¿Cuándo se entendí. registra la información? ¿Esa? Sí, señora. Bueno, ¿en qué momento se registra la información? Se puede registrar en el momento en que se genera, se puede registrar después de generada la información, se puede registrar cuando lo soliciten los jefes directos, ¿en qué momento se registra la información como tal? Tú ahí colocas en el área de asistencia administrativa en qué momento deben registrar la información. ¿Ya? Sí, señora. Ok. Ahora vamos con la tercera evidencia, que es la clasificación y medición de variables. Esta tercera evidencia tiene 2 puntos. Un primer punto que dice, señala el tipo de variable de los siguientes enunciados. Entonces aquí te doy varios enunciados, ¿verdad? Y tú al frente de cada enunciado, con tu lapicero o lo escribes a mano como quieras, vas a escribir qué tipo de variable es, según lo que vimos la clase anterior. Recuerden que existen 2 tipos de variables, una cuantitativa que se expresan de forma numérica y una cualitativa que se expresa a través de atributos o cualidades. Entonces tú al frente vas a escribir qué tipo de variable es cada uno de estos enunciados. Por ejemplo, el estado civil, tú enfrente escribes variable cuantitativa o variable cualitativa. Actitud del cliente viene siendo una variable cualitativa o una variable cuantitativa. Tú escribes la respuesta correcta. Ese es el punto A de la tercera evidencia. ¿Hay preguntas en este punto A sobre lo que tienen que hacer? Bien, voy con el segundo punto de la tercera evidencia. En el segundo punto de la tercera evidencia, nos dan una lista de conceptos y unas definiciones que corresponden a esa lista de conceptos. Ojo a lo que tienes que hacer aquí. Vas a hacer una relación, así como nos los hacían los muñequitos en el colegio, que nos colocaban la figura y uno la relacionaba con la palabra. Aquí vas a hacer lo mismo. Entonces, voy a pasar esto acá. Denme un segundo para explicarles de mejor manera.
Por ejemplo, acá, consideras tú, aquí tenemos, voy a darle un poquito de zoom, ahí. Aquí tenemos la variable y tenemos el concepto, ¿cierto? Entonces, ¿qué vas a hacer tú? Tú cada título lo vas a estar relacionando con la definición que le corresponde. Por ejemplo, ¿qué es una variable aleatoria? Una variable aleatoria son aquellas que se expresan o cuyos resultados provienen de factores fortuitos o que se toman valores al azar. Entonces tú pasas una línea que dice que la variable aleatoria, que es la número 5, corresponde a la A. O si no quieres pasar la línea, simplemente escribes que la número 5 corresponde a la A. Listo. Y ahí estás dando la respuesta, como debe ser. Así como haces con ese ejemplo, vas a hacer con las demás. Entonces tú dices, variable discretas, busca la definición correcta para variable discreta. Variable nominal, busca la definición correcta y la relacionas para variable nominal. Y así sucesivamente. Eso es lo que tienes que hacer en el segundo punto de esa tercera evidencia. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda hasta ahí? No, profe. ¿Quedó clara? Ojo, ojo aquí. Si aquí dice, por ejemplo, que el medio de envío es el correo electrónico, es solo y únicamente si no tienes acceso al LMS. Pero si tienes acceso al LMS, monta la evidencia en el LMS y solo si no tienes acceso al LMS me la puedes enviar al correo electrónico, con mucho gusto es recibida. Aquí dice que la fecha límite fue hasta el día de ayer, 20 de julio, pero sin embargo la evidencia está activa aún, así les va a llegar con la notificación de envío tardío, pero me va a llegar. Por favor, no se atrasen, no acumulen las evidencias porque esta es la primera guía y falta otra guía. Y necesito que todos vayan al día con el desarrollo de las evidencias. Si tienen alguna duda, alguna inquietud puntual, pregúntenme. Si necesitan una asesoría nuevamente durante la semana, me la solicitan y con mucho gusto la programamos. ¿Listo? El día de hoy vamos a continuar a trabajar la evidencia número 4, que ya es aplicando todas estas definiciones que vimos de forma práctica. Entonces, por esa razón es importante que estas 3 evidencias ya queden listas esta semana, que las suban los que no la han realizado y me las envíen por el LMS, por el WhatsApp, a mano, como les quede fácil realizarla. ¿Está claro? ¿Hay alguna pregunta, jovencitos? Claro, profe. Ok. Jenny, ¿tienes alguna duda? You ladies, you celis. No, profe. Ok. Bueno, vamos a trabajar la temática para poder desarrollar esta evidencia número 4. Esta evidencia número 4 va a estar activa hasta el 27 de julio. Ojo. Aquí necesito que presten mucha atención, porque vamos a trabajar con calculadora. Así que, ¿tienen calculadora por ahí a la mano? ¿Sí? Búsquenla. Busquen la calculadora. Busquen un cuaderno para que tomen nota. Bien, entonces vamos a trabajar la tabla de frecuencia simple o tabla de frecuencia para datos agrupados. Entendamos primero qué es la tabla de frecuencia simple. Es aquella tabla que nos va a permitir a nosotros poder organizar la información de esta manera, a través de una tabla de frecuencia.
Las tablas de frecuencia simple nos permiten a nosotros organizar la información a través de una tabla de frecuencia como esta que están observando en este momento. ¿Sí la están viendo? Sí. Sí, profe. Ok. Bueno, esta tabla de frecuencia nos permite hacer este tipo de cuadros para posteriormente hacer los gráficos. Si han visto los gráficos que sale, por ejemplo, en el recibo de Electricaribe, que sale un gráfico así más o menos de esta manera, déjenme verlo, como que sale un gráfico así como de columnas, así más o menos. ¿Sí lo han visto? Sí, profe. Bueno, entonces, a través de esa tabla de frecuencias, nosotros vamos a aprender a hacer esas tablas y luego estos gráficos para poder hacer los informes estadísticos cuando nuestro jefe o cuando lo requiramos hacer. ¿Qué debemos tener en cuenta cuando vayamos a hacer esa tabla de frecuencia? Debemos tener presente que la tabla de frecuencia está constituida por estos 6 elementos importantes. Aquí lo primero que tiene la tabla de frecuencia es la variable, es donde nosotros colocamos la información que estamos analizando, la variable X. Luego vamos a trabajar la frecuencia absoluta, que viene siendo el número de veces que cada variable o cada dato de la variable se repite en la información que estamos trabajando. Y la frecuencia relativa, que lo que hacemos es expresarla de manera porcentual, es decir, todo esto lo expresamos porcentualmente. Y luego trabajamos las frecuencias acumuladas que se calculan a partir de la frecuencia absoluta. Vamos a hacer toda esta tabla paso a paso. Cualquier duda que Profe, ¿puede tengan en el explicar momento. nuevamente? Sí, claro. Cualquier duda me van diciendo. Entonces, la tabla de frecuencia nos permite a nosotros organizar la información, organizarla, tabularla o contarla. Tabular y contar es igual, solo que lo tabulamos a través de tablas o a través de cuadros para luego realizar gráficos. La tabla de frecuencia como tal puede ser agrupada o puede ser simple. En este caso vamos a hacer la tabla de frecuencia simple, porque vamos a trabajar con poca información. Es una tabulación o distribución de los valores obtenidos de una o más variables en la muestra, es decir, todas estas muestras que son de 50 personas las vamos a graficar. Para que puedas entender mejor forma cómo construir la tabla de frecuencia, me voy a salir de acá de la presentación y me voy a ir acá. Entonces, la tabla de frecuencia está constituida por, primero, la variable, y esa variable la vamos a denotar con XY. Cuando ustedes vean XY en la tabla de frecuencia, ya saben que estamos trabajando con la variable. ¿Qué es la variable? La característica de la información que estamos analizando. Por ejemplo, la edad de un grupo de personas, los cargos ocupados por los empleados en una empresa, el número de documentos archivados, etc. La muestra la vamos a representar por la letra N. Recordemos que la muestra es una parte seleccionada de la población, ¿verdad? Que representa a la población como tal. Y siempre que vean la N minúscula, estamos hablando de muestra. Es la cantidad de información analizada o de elementos analizados. También vamos a utilizar la frecuencia absoluta, que la vamos a denotar con el símbolo FI. Esa FI nos va a simbolizar a nosotros la frecuencia absoluta. ¿Y qué es la frecuencia absoluta? Es el número de veces que un dato se repite en la muestra. El número de veces que un dato se repite en la muestra. Y vamos a trabajar con la frecuencia relativa. Como su palabra lo dice, es relativa. Es una relación que hay entre la frecuencia absoluta y la muestra. Una relación que hay entre la frecuencia absoluta y la muestra. En ese sentido, nosotros podemos decir que la frecuencia relativa tiene por fórmula las que le estoy circulando aquí en este momento, las que les estoy acá resaltando.
Viene siendo igual a la división de cada frecuencia absoluta entre la muestra multiplicado por 100. ¿Por qué lo multiplicamos por 100? Para que nos dé en porcentaje el resultado. Entonces, cada valor de frecuencia absoluta lo voy a dividir entre la muestra y lo voy a multiplicar por 100 para que me dé en porcentaje. Señor, hazme el favor de repetirme ¿Qué te repito, hijo? la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es el número de veces que cada dato se repite en la muestra. El número de veces que cada dato se repite en la muestra. Eso es la frecuencia. Gracias. Y la frecuencia relativa es la participación de la frecuencia absoluta en la muestra. La participación de la frecuencia absoluta en la muestra. Y esta es la fórmula de cálculo, la que les estoy acá resaltando, de la frecuencia relativa. Vamos a hacer un ejemplo aplicado para ver realmente cómo se realiza esto. Voy a ir colocando acá los pantallazos para que les quede en su hoja de trabajo. Bien. Entonces, aquí al ladito les voy a copiar estas otras definiciones más contundentes. Ahí está. Ahí se ve bien. Entonces, mira, la tabla de frecuencia está compuesta por estos elementos que ves aquí. ¿Cuáles son esos elementos? El dato o la variable, la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Y por supuesto, la muestra, que es el número de elementos analizados, ¿verdad? Acá enfrente te coloco qué significa cada uno de estos símbolos y la fórmula de cálculo de cada una de ellas. Vamos a hacer un ejercicio aplicado. Entonces, vamos a trabajar con una variable cualquiera, una variable sencilla. Por ejemplo, que XY, o la variable que vamos a trabajar en este caso, sea, por ejemplo, las edades de los aprendices de asistencia administrativa. Esa es la variable que estoy trabajando. ¿Qué tipo de variable es? Esta variable, ¿qué tipo de variable es? Edad de los aprendices de asistencia administrativa. ¿Qué tipo de variable es? Cuantitativa. Cuantitativa. ¿Por qué cuantitativa? Porque se expresa en números. Porque se expresa de forma numérica. Entonces, listo. Vamos a trabajar con las edades de ustedes. En este momento hay 14 aprendices conectados. Yo voy a ir nombrándolo a cada uno, ya sea por el chat o por el micrófono, me va diciendo la edad y yo la voy a ir anotando acá. Entonces, ustedes me dirán cuál es la edad de cada uno. Ya los voy a nombrar, denme un segundito. Comenzamos. Ana, tu edad. 17. 17. Bien. Andrés, tu edad. 20, señor. 20. Camila Sánchez, tu edad. 18. Listo, perfecto. Bien.
Camilo Andrés, tu edad. 17. 17. No, pero ustedes están en bebés, están pollitos. Edwin Osorio, tu edad. Edwin, 17. Edwin. Bien. Joana Cantillo, tu edad. 18, señor. 18. Lisette de la Osa, tu edad. 18, señor. 18. Jesús, que te acabas de conectar, dime tu edad. Jesús Mozo, tu edad. No contesta. Lisette Calvo, tu edad. Lisette, ¿estás ahí? 17, profe. 17, perfecto. Bien. María Alejandra, tu edad. 22 años, profe. Listo, 22. Mariluz, tu edad. 26 años, profe. 26, bien. Jenis, tu edad. 17, profe. 17, bien. A ver. Yuselis, tu edad. 22, muy bien. Yuleidis, tu edad. Ay, profe, soy la más vieja, 30 años. No, la más vieja soy yo. Bueno, y Jesús, ¿me estás escuchando, Jesús? Jesús, como Profe, ya que puedo no escuchar tiene, ya. ¿sí? Sí, ya. Ya, dime tu edad. 21. 21, perfecto. Bien, entonces miren que aquí les pregunté a cada uno su edad. Vamos a contar cuántos hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Debe haber 15 porque hay 16, pero estoy yo 2 veces. Sí, 14. Perfecto. Entonces, como hay 14 aprendices, asistentes que me dieron la edad, yo acá puedo decir que la muestra viene siendo igual a 14 aprendices. Entonces, miren, ya tengo la variable, que es la edad de los aprendices, que es una variable cuantitativa porque la expresamos de manera numérica, y tenemos los datos recolectados, que son las respuestas de cada uno de ustedes, y la muestra, que son los 14 aprendices que me respondieron cuál era su edad. Ahora, con esta información que tengo acá, voy a armar la tabla de frecuencia simple. Recordemos que la tabla de frecuencia simple está realizada con estos elementos que tengo aquí al ladito. Entonces voy a borrar aquí arribita. Primero voy a seleccionar acá, a copiar y a pegar aquí. Exacto. Orden. Bien, entonces voy a borrar aquí para que me quede espacio para hacer la tabla. Vamos a hacer la tabla de la siguiente manera. Ojo, debe tener los componentes que están aquí en esta plantilla. Acabo de colocar la variable, el dato, la frecuencia, frecuencia absoluta, etc.
Entonces vamos a armarla aquí bien bonita. Vamos a quitar todas estas líneas y la armamos. Me disculpan el pulso. La variable viene siendo, vamos a hacerla mejor con letras. Viene siendo, primero la XY, ¿verdad? Vamos a ampliar un poquito la letra para que vean mejor. La XY, luego la frecuencia absoluta, que viene siendo FI, luego vamos a trabajar la frecuencia absoluta acumulada, que viene siendo FIA, y vamos a trabajar la frecuencia relativa, que viene siendo FR, y la frecuencia relativa acumulada, que viene siendo FRA. Entonces, recordemos, acá, ¿qué significa cada una de ellas? Acá viene siendo XY la variable. Vamos a ponerlo acá más chiquito para que les quede más. La variable, luego viene la frecuencia absoluta. Luego viene, vamos a ponerlo así para que le quede bien explicado. FI, que es la frecuencia absoluta, en este caso. Acá la FIA, que viene siendo frecuencia absoluta acumulada. Esta que viene siendo frecuencia relativa. Voy a colocarla aquí arribita. Frecuencia relativa. Y recuerden que estas frecuencias relativas son las que se expresan de manera porcentual. Esta es frecuencia relativa acumulada. Frecuencia relativa acumulada. Entonces tenemos frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. Esos son los integrantes de la tabla de frecuencia simple o no agrupada. Cuando nosotros vayamos a construir esta tabla de frecuencia simple o no agrupada, esos son los ítems que debe tener. Entonces voy a pasar las líneas de la tabla. Aquí me disculpan el pulso, ustedes con su cuaderno les debe quedar bien hechecito y bien derechito. A mí con mi pulso del mouse, no funciona. Listo. Aquí tengo mi tabla hecha de frecuencias. Entonces, con la información que tengo aquí recolectada de ustedes, que ya yo sé que son estos datos, lo que hago es que esta información que ustedes me dieron sobre sus edades, la voy a colocar aquí en esta columna de variable, en la columna de XY, la voy a colocar de forma ordenada, de menor a mayor, sin repetición. Entonces, estos datos que acabé de recolectar, lo voy a colocar aquí de menor a mayor, sin repetición. ¿Cuál es el primer dato menor? 17. Viene siendo 17 y ¿qué más? 18. Entonces voy a 17, vamos a hacerlo así. 18. ¿Hay 19? 20. 20. ¿Hay 21? Sí. 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 22. 22.
26. 30. 23 no hay. No. 24, 25, 26 sí hay. 27 no hay. 28 no hay. 29 tampoco. 30 sí hay. Entonces, miren que ordené los datos de menor a mayor sin ninguna repetición. De menor a mayor sin ninguna repetición. Vamos a pasar las líneas aquí para que no se enreden las respuestas ahora que las hagamos. Listo. Entonces, luego que ya yo tengo los datos ordenados de menor a mayor, lo que voy a contar aquí en la frecuencia absoluta, mire que la frecuencia absoluta dice el número de veces que se repite cada dato en la muestra. Es el número de veces que se repite cada dato en la muestra. Entonces, ¿qué voy a hacer ahí? ¿Cuántas veces se repite el 17? 5. 1, 5 veces. 3, 4, 5 veces. Entonces aquí yo escribo 5. ¿Cuántas veces se repite el 18? 3. 1, 2, 3 veces. Entonces aquí yo escribo 3. ¿Cuántas veces se repite el 20? Una sola vez. Entonces aquí escribo 1. ¿Cuántas veces se repite el 21? Una, profe. Una sola vez. Entonces aquí escribo 1. El 22, ¿cuántas veces se repite? 1 y 2. 2 veces el 22. El 26, ¿cuántas veces se repite? Una. Una sola. ¿Y el 30, cuántas veces se repite? Una. Una sola vez. Entonces, ya aquí organicé mi tabla de frecuencias con la frecuencia absoluta, que es FI. FI es frecuencia absoluta. Y voy a sumar toda esta columna. Siempre la suma de toda esta columna me debe dar igual que la muestra. Si la muestra a mí me dio 14, porque fueron 14 aprendices lo que me respondieron, entonces aquí la sumatoria también me debe dar 14. 5 más 3, 8, 9, 10, 12, 13 y 14. Quiere decir que está bien calculada la frecuencia absoluta. Siempre debe dar igual la muestra que la sumatoria de la frecuencia absoluta. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Bien, profe. Bien, señor. Ok. Ahora voy con la frecuencia absoluta acumulada, que es esta, la FIA. Debemos tener presente que la FIA, siempre que la vayamos a calcular, la primera frecuencia absoluta es la primera frecuencia absoluta acumulada. Mira que aquí dice, FIA1 es igual a FI1. ¿Cuál es FI1 en este caso? 5. Entonces aquí voy a escribir también 5. Siempre la primera frecuencia absoluta acumulada es igual a la primera frecuencia absoluta. Si aquí me hubiera dado 2, acá también sería 2. Si me hubiera dado 10, acá también sería 10. Y así sucesivamente. ¿Listo? Ahora voy con la segunda frecuencia absoluta acumulada. Mira lo que dice la fórmula. Dice, frecuencia absoluta 1 más la frecuencia absoluta 2. Es decir, 5 más 3. 5 más 3. Más 3. Entonces hago esta suma. 5 más 3 me da ¿cuánto? 8. 8. Y 8 más 1 me da ¿cuánto? 9. 9. Y 9 más 1 me da ¿cuánto? 10. Y 10 más 2 me da 12. 12. Y 12 más 1 me da 13. y 13 más 1 me da 14. Mira tú que siempre la última frecuencia absoluta acumulada debe dar igual a la muestra.
14. Y así vas comprobando que estás haciendo bien la tabla. Entonces, la última frecuencia absoluta acumulada nos debe dar igual que la sumatoria de BFI e igual que la muestra. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Estamos bien? Sí, profe. Bueno, entonces vamos ahora con la frecuencia relativa. Recuerda que esta frecuencia relativa la vamos a expresar de manera porcentual, es decir, le vamos a colocar el signo porcentaje. Y mira la fórmula de la frecuencia relativa. Dice que es igual a la frecuencia absoluta entre la muestra multiplicado por 100. ¿Qué tengo que hacer yo ahí? Tomar 5, que es la frecuencia absoluta, número 1, lo voy a dividir entre la muestra. ¿Cuánto vale la muestra? 14. Entonces, 5 entre 14 y lo multiplico por 100. ¿Cuánto me da eso? 35.71, señor. Entonces yo escribo aquí ese resultado, 35.71. Ahí me salió el numerito mal. 35,71. Voy a poner nada más uno solo, un decimal. Listo. 35,7%. Así como hice con esta primera, voy a hacer la segunda. Entonces viene el 3. 3 entre 14, ¿cuánto da? 3 entre 14 y lo multiplico por 100. ¿Cuánto da eso? 21.4. 21.4. Ojo, yo aquí estoy escribiendo en la tabla la operación, pero uno nada más escribe el resultado en la tabla. O sea, esta operación no la debemos escribir, solamente los resultados. Ahora, 1 entre 14%, ¿cuánto da? 7.14. 7.1. Entonces aquí escribo 7,1%. Acá otra vez viene 1, entonces ya yo sé que eso es 7,1%. Acá viene siendo 2 entre 14%. 14.2. Entonces acá viene siendo 14,2%. Acá viene siendo otra vez 1, entonces escribo, ya yo sé los resultados, no lo tengo que volver a hacer, lo repito. 7.1 y acá también 7.1. Mira tú que la suma de toda esta columna de frecuencia relativa de estos resultados siempre me debe dar 100 o aproximarse al 100%. Hagan ustedes la suma a ver cuánto le da. 35,7 más 21,4 más 7.1 más 7.1 más 14,2 más 7.1 más 7.1. ¿Cuánto da la sumatoria de esa columna? 101.5. No te puede dar más de 100. Señor, da más de 100. Verifiquemos. 99.7. 35.7 más 21.4 más 7.1 más 7.1 Ah, sí, señor, 99.7. da 99.7. No te puede dar más de 100. Eso es un cuidado que debes tener. Te puede dar 100% exacto. Pero como lo estamos haciendo manual, punto 7, ¿verdad? Como lo estamos haciendo manual,
no escribimos todos los decimales, por eso no nos da el 100 exacto, pero no se puede pasar más de 100. Jamás se puede pasar más de 100. Te puede dar 99, 98 por los decimales, pero no se puede pasar de 100. Ese es el cuidado que tienes que tener al momento de calcular la frecuencia relativa, que la sumatoria no te dé más de 100. ¿Listo? Ahora, vamos con la frecuencia relativa acumulada. ¿Hay alguna pregunta con esta frecuencia relativa? Profe, no importa si no da 100 exactamente. No, no importa. O sea, te puede dar 99,7 porque no escribas todos los decimales. Pero cuando lo hagamos en Excel, ya te va a dar el 100% siempre, porque Excel sí incluye todos los decimales. Uno manualmente no le escribe todos los decimales, pero en Excel sí. Ya, si lo haces manual, no te va a dar el 100% siempre. Gracias, profe. Bueno, vamos a hacer la frecuencia relativa acumulada. Esta frecuencia relativa acumulada del proceso de cálculo es igual que la frecuencia absoluta acumulada. Mira que aquí dice que la frecuencia relativa acumulada 1 es igual a la frecuencia relativa 1. ¿Cuál es la frecuencia relativa número 1 en este caso? 35.7. Ese es el resultado que voy a escribir ahí. Y ese 35.7 lo voy a sumar con 21,4. ¿Y eso me da cuánto? 57.1. Exacto. Y así voy haciendo 57.1 más 7.1. ¿Cuánto da? 64.2. 64,2. 71.2. Acá viene siendo 71.2. 85.4. 3. 85, ¿qué? 4. 4. Perfecto. 92.5. Aquí es un 2, ¿no? 92.5 la otra. 92.6. 92.5. Punto 5.6. Punto 5, señor. No, señor. En el 85 es 85.5. Ah. Señor. ¿Sí? Ah, sí, señor, sí. Y en el 71 es 71.3. Bueno, ya estoy borrando. Ya voy a explicar otra vez. Aquí es 71,3. Sí. Sí, señor. Aquí 85,5. 5. Y acá 99,90 y qué? No, ahí no es 92, señor. 92,6. 6. Más 7. Y acá 96 más 7,1 da 99,7. Queda igual que la sumatoria. Entonces, repito, la primera frecuencia relativa es igual a la primera frecuencia relativa acumulada. Aquí la primera frecuencia relativa me dio 35,7. Por lo tanto, aquí la primera frecuencia relativa acumulada también va a ser 35,7. Este 35,7 lo voy a sumar con este 21,4 y me da 57,1. Este 57,1 lo sumo con 7.1 y me da 64,2. Este 64,2 lo sumo con 7.1 y me da 71,3. Este 71,3 lo sumo con 14,2 y me da 85,5. Este 85,5 lo sumo con 7.1 y me da 92,6.
y 92,6 lo sumo con 7.1 y me da 99,7, que es lo mismo que me dio la sumatoria de la frecuencia relativa. Siempre debe dar igual, así, de esta manera. ¿Ahí se entendió? Ahora sí, ¿hay alguna pregunta, alguna inquietud? Señor, estoy claro ya. Todo claro, señor. ¿Seguro? Segurísimo. Sí, claro. Bueno, Todo claro. eso espero. Bueno, entonces vamos a copiarle aquí en la hoja de trabajo. Ahora, ojo, en la evidencia que están desarrollando, miren acá, voy a pasar acá un momentico para explicarle cómo la deben hacer. En el punto 1 y punto 2, esta evidencia que van a desarrollar, que es la evidencia número 4, tiene 3 puntos. El tercer punto es como lo acabamos de realizar, ¿verdad? Aquí nos dan los datos y yo hago la tabla de frecuencia y voy a ir realizando estas interpretaciones de. Pero en el punto 1 y el punto 2 de la evidencia me dan ya las tablas iniciadas. ¿Sí ven que ya me dan las tablas iniciadas? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo ahí? Lo que tengo que hacer es completar la tabla. Aquí, por ejemplo, me dan la XY y la FI. Aquí también me dan la XY y también me dan la FI. Entonces, yo lo que tengo que hacer es completar la tabla con lo que le falta para poder responder lo que está aquí. Para responder el punto A, el punto B, C y D, debo completarla. Aquí coloco la FIA, coloco la FR, que ya yo sé que es porcentaje. Acá coloco la FRA y voy haciendo los resultados. Acá hago el mismo proceso también. Acá escribo la FIA, la calculo, como hice ahorita, la FR, que es en porcentaje, y la FRA. Y luego hago las interpretaciones. Eso es lo que voy a hacer en el punto 1 y en el punto 2. Luego, en el punto 3, me van a dar una información. Están los resultados de esa variable o de esa información que está analizando y yo voy a hacer las preguntas, voy a responder las preguntas que están ahí y la tabla de frecuencia. Eso es lo que vamos a hacer en la evidencia número 4. ¿Hasta cuándo va a estar activa la evidencia número 4? Hasta el 27 de julio, que es el día lunes. Entonces, los dejo esta semana para que trabajen esta evidencia, Señor. la puedan realizar de manera fácil. Y si tienen alguna duda cuando estén haciendo alguno de los puntos, Señor. me comunican. Aquí, ojo acá, antes de que, un momentico, antes. Estos 3 últimos puntos, ¿sí los ven? Estos 3 últimos puntos no los van a realizar porque aún no los han visto. Entonces, colóquenle ahí en su cuaderno. La media, mediana y moda no se realizan. Solamente hasta donde dice frecuencia relativa 4. ¿Listo? Profe, disculpe, ¿me puede explicar cómo interpreto la F2? Claro. Tú mira, por ejemplo, en la tabla que acabamos de hacer. Aquí. ¿Cuál es la fila número 2? La 18. La de 18. Y me están pidiendo en este caso interpretar la frecuencia absoluta 2. Es decir, esta que está aquí, del 3.
Entonces tú lo que haces es que vas a interpretar el resultado de esta frecuencia. Es decir, que 3 aprendices de asistencia administrativa tienen 18 años. Si yo quisiera interpretar la frecuencia relativa 3, por ejemplo, ¿cuál viene siendo la frecuencia relativa 3? Viene siendo 7.1. 7.1. ¿Qué quiere decir ese 7.1? Quiere decir el 7,1% del 100% encuestado. ¿Tienen cuántos años? 20. Tienen 20 años. 20. Si yo quisiera interpretar, por ejemplo, la frecuencia relativa acumulada esta, del 85.5, ¿cómo la tendría que leer? 85.5. Del 100% encuestado tiene entre 17 y 22 años. 22 años. 26, Porque es acumulada. 22. Porque es acumulada. Por eso leemos directa. Directa se lee la FI y la FR. Y las acumuladas se leen en intervalos. En este caso, el 85% tiene entre 17 hasta donde llega el 85, que es 22 años. Entonces, tiene entre 17 y 22 años. Profe, Así una se- pregunta. Sí, mija. Profe, usted dijo que no había que realizar la media, la mediana y la moda y yo no entendía muy bien, pero yo vi videos en YouTube y así las realicé. Yo realicé esas preguntas. Ah, bueno, si las realizaste, perfecto, pero no, todavía no la hemos explicado. Al próximo martes que la expliquemos, ya vas a verla con mayor definición. Y ya vamos a trabajar esto que vimos en Excel. ¿Listo? ¿Qué otra pregunta? ¿Qué otra duda? ¿Te fue fácil hacerlo con el video de YouTube? Sí. Sí, profe. Ah, bueno. De igual forma, ahí en mi canal de YouTube, que yo les compartí el enlace en el WhatsApp, también encuentran videos sobre cómo realizar la media y la mediana. Los invito a participar. ¿Qué otra duda, qué otra inquietud tienen? Bueno, entonces los invito a realizar las evidencias pendientes, jóvenes. Colóquense al día con las evidencias pendientes, aprovechen que ya el otro mes se activa la otra guía de aprendizaje. No esperen a que se les acumulen evidencias. Y si van haciendo sus actividades en su cuaderno, le toman foto a la actividad, y me la mandan al correo o al WhatsApp y yo les voy dando respuestas, les voy ayudando a aclarar la inquietud. Llaman, como les quede fácil. Bueno, jovencitos, un placer haber estado con ustedes. ¿No hay más dudas, no hay más inquietudes? No, profe, ya todo está claro. Muchas gracias por la clase. Bueno, mija. Entonces nos vemos el próximo martes, Dios mediante. Cuídense mucho, protéjanse y trabajen en sus casas.
Hagan las actividades en su cuaderno, le toman fotos y la envían por el LMS o por el correo electrónico o el WhatsApp. Díganle a sus compañeros, los que no ingresaron, que escuchen la grabación para que se coloquen al día. Cuídense, que estén muy bien. Chao, profe, Dios la bendiga. Igualmente, profe, Chao. chao.